Dios nos dice a través de Deuteronomio 17, verso 17 en adelante, Dios nos dice: yo mismo levantaré hombre que les direccione, que les guíe. Yo mismo pondré mis palabras, dice el Señor, en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Dios nos dice: yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. O sea que Dios nos dice: yo enviaré profeta que les direccione cuando llegue el momento. Pero también Dios nos dice que va a demandar sobre todo falso profeta que se levante hablando en su nombre o en el nombre de otro Dios. Dios dice que Él mismo se va a enfrentar a este ser humano que hable en falso de Dios. Dios dice: tendrá que morir. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice de qué manera el falso maestro se manifestaría para estos tiempos de apostasía. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el sacerdote, que Él llama a crearle casa y altar, debe de formarle y crearle altares a Dios. Dios nos muestra y nos revela bajo qué santidad sus ministerios deben de trabajar. O sea que Dios no tan solo le muestra a su pueblo quién es Él, sino que Él le revela al pueblo su esencia para que el pueblo no sea engañado. La palabra del Señor nos dice que Dios va a demandar Él mismo sobre todo aquel que se levante hablando en falso de Él, diciendo que Él lo envió. Dios nos dice que este ser humano tendrá que morir. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Primera de Reyes 12, verso 25 en adelante. La palabra de Dios nos muestra de qué manera el rey Jeroboam formó y creó altares. Y en estos altares introdujo al pueblo de Dios. En estos altares Él puso al pueblo de Dios y a el mundo. Él puso a todo aquel que quería trabajar como sacerdote, como levita. En los altares del Señor, Él les dio un ministerio, nos dice la palabra del Señor. Para estos tiempos de apostasía, el falso maestro y el falso profeta se manifestaría de esta manera. La palabra del Señor nos dice que Jeroboam puso un becerro en Betel y otro en Dan. Dios nos está hablando de ídolos. Dios nos está hablando de formaciones que este rey hizo en hombres y mujeres que llamó a trabajar en la obra de Dios.
sin Dios darle el permiso. O sea que este rey no estaba trabajando para Dios, trabajaba para Satanás. Esto es un espíritu. Esto es un espíritu, el cual forma y crea ministerios, altares, y allí introduce al pueblo de Dios bajo engaño. Entonces reedificó, nos dice Dios, Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. La palabra de Dios nos está hablando de altares que fueron formados para adorar a los demonios. Cuando Dios nos dice que Jeroboam formó a Penuel, cuando Dios nos dice que Jeroboam formó a Siquem en el monte de Efraín, Dios nos está hablando de altares que fueron formados para adorar a los demonios. ¿Por qué a los demonios? Porque estos son altares que Dios no envió a formar y a crear. Por esto Dios nos dice que Jeroboam formó y creó becerros de oro. Los becerros vienen a ser ídolos. Los altares de Dios tienen un diseño específico, donde hay idolatría, donde hay un altar formado y creado conforme, lo voy a volver a repetir, donde hay un altar formado y creado conforme al corazón del hombre, aquí no está Dios. Jeroboam formó y creó ministerios que no tenían nada que ver con Dios. Por esto Dios nos dice que él reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y yendo y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Dios nos está hablando de altares formados y creados conforme al corazón del hombre. Para estos tiempos de apostasía, el hombre tendría este comportamiento. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. La palabra de Dios nos habla de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. Para estos tiempos de apostasía, las vírgenes insensatas no escucharían la voz del Señor. Estas seguirían la voz del hombre. Para estos tiempos de apostasía, saldrían falsos maestros y falsos profetas, los cuales formarían altares similares a los que Dios nos muestra a través de la palabra que el rey Jeroboam formó y creó. Altares donde éste introdujo al mundo todo aquel que quería trabajar en la obra del Señor, como levito, como sacerdote. Él le dio una asignación, él lo doctrinó, él le enseñó conforme al mundo.